Doña Trini no podía dormir. Tenía 71 años y desde que se murió su esposo el sueño se le iba a las 3 de la mañana, sin avisar, como quien apaga una luz. Se había acostumbrado a esas horas muertas de la madrugada. Se levantaba, se tomaba un vaso de agua, rezaba un rosario que ya se sabía de memoria sin necesitar las cuentas, y esperaba a que el sueño regresara por su cuenta. Esa noche se asomó a la ventana de su cuarto, la que da hacia la calle Prolongación Morelos, nada más para ver si el perro de los Domínguez seguía ladrándole a la nada. Y ahí estaba la combi, la de la Ruta 24, la que sube desde Ciudad Satélite hasta la parte más alta de Loma Antigua. La reconoció por la calcomanía despintada del payaso en el parabrisas, pero no estaba donde siempre la dejaba Rogelio, el chofer, frente a su casa, junto al poste con el foco fundido. Estaba 3 calles más arriba, cerca del tanque de agua, con las luces apagadas. Doña Trini se quedó mirando un rato largo. El motor seguía tronando, ese tronido metálico que hacen los motores viejos cuando se enfrían, como si acabara de llegar de algún lado. No le dio importancia, o eso se dijo a sí misma. Volvió a la cama, se persignó como hacía siempre antes de dormir, y no pensó más en eso. Hasta 4 meses después, cuando un agente de la fiscalía le tocó la puerta y le preguntó, con una libreta en la mano, si recordaba haber visto algo raro esa madrugada. Quédate hasta el final de este video, porque hay un detalle sobre un ticket de ferretería, uno de esos papelitos que uno guarda sin pensar y después tira, que la Fiscalía del Estado de México terminaría describiendo como la pieza que nadie esperaba encontrar. Y esa pieza no señalaba a Rogelio, señalaba a alguien más. Loma Antigua es una colonia que se trepa por un cerro en el municipio de Atizapán de Zaragoza, al norte del Estado de México. Las calles de abajo están pavimentadas y tienen nombre de héroes de la patria. Las de arriba, las que dan al tanque de agua y al terreno baldío, todavía son de tierra suelta que se vuelve lodo cada junio. Las mañanas ahí son frías, de esas que obligan a sacar el suéter aunque ya sea mayo, porque la altura hace que la neblina se quede pegada a los techos de lámina hasta las 9. Los martes hay tianguis en la explanada de la parroquia de San Isidro, y ahí se entera uno de todo lo que pasa en la colonia antes de que salga en cualquier noticiero. En época de lluvias, entre junio y septiembre, el agua baja por las calles de tierra de la parte alta, formando arroyos improvisados que arrastran piedras y basura hasta las calles pavimentadas de abajo. En invierno, la helada blanquea los techos de lámina antes de que salga el sol, y los perros de la calle buscan refugio bajo las combis estacionadas durante la noche. Es un lugar donde las casas se construyeron poco a poco, con el dinero que iba llegando. Un cuarto un año, el segundo piso 5 años después, la fachada de tabique gris que algún día se iba a aplanar y nunca se aplanó. Las familias llevan ahí 2, 3 generaciones. Todos conocen la combi de todos, todos saben quién debe, quién bebe, quién anda con quién. La colonia vive del trabajo de siempre, albañiles que salen de madrugada rumbo a obras en Naucalpan o en Interloma, costureras como Lupita que arreglan ropa para completar el gasto, choferes de combi que conocen cada bache de la ruta de memoria. Casi nadie tiene coche propio. Casi todos dependen de la misma combi, de la misma ruta 24, para bajar a trabajar y para subir de regreso cuando ya oscureció. Por eso lo que pasó ahí, en esas calles donde nunca pasa nada, se sintió como una traición a algo más grande que una sola familia. En Loma Antigua, las puertas casi nunca tienen candado durante el día. Las señoras se prestan cubetas de cal para blanquear las bardas. Los hombres se prestan herramienta para arreglar los coches. Y los domingos, después de misa de 11 en la parroquia de San Isidro, media colonia se queda platicando en la explanada mientras los niños corren entre los puestos de elotes. Ahí uno no se hace rico, pero tampoco se queda solo. Si a alguien le falta para la renta, corre la voz y aparece quien preste. Si alguien se enferma, las vecinas se turnan para llevarle caldo. Esa manera de vivir, tan pegada unos a otros, fue la misma que después convirtió el caso en algo que nadie en la colonia pudo dejar de sentir como propio.
Rogelio Fuentes Barranco tenía 47 años y manejaba la combi de la Ruta 24 desde que tenía 23. Una cicatriz gruesa le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un choque que tuvo hace 15 años contra un poste en la bajada de Naucalpan, y era lo primero que uno notaba de él. Se levantaba a las 5 de la mañana, se persignaba frente a la Virgen que tenía pegada en el tablero y hacía la misma ruta 12, 14 horas al día, de Ciudad Satélite hasta la cima de Loma Antigua, y de regreso todo el día, todos los días, menos los domingos. Lo conocían en toda la colonia. Le paraba a las señoras aunque no estuvieran en la parada oficial. Le fiaba el pasaje a los niños que iban a la secundaria cuando no traían para el camión. En la colonia decían que era buena gente. Eso decían. Guadalupe Reyes Solís, Lupita para todos, tenía 45 años y cosía. Tenía un cuartito construido junto a la cochera donde arreglaba pantalones, hacía bastillas, cerraba cierres rotos, y las mujeres de la colonia hacían fila los sábados con sus bolsas de ropa. Tenía las manos siempre manchadas de la tiza azul de sastre, tanto que ya no se le quitaba ni con jabón. Llevaba 23 años casada con Rogelio, 2 hijos ya grandes, uno en Toluca trabajando, otro en la Marina. Norma Angélica Duarte Campos tenía 32 años y trabajaba de cajera en el Oxxo de la Glorieta, justo en la entrada de la colonia, el que le queda de paso a Rogelio cada vez que sube o baja con la combi. Tenía el cabello teñido de un rojizo intenso que no pasaba desapercibido entre tanto negro y castaño de la colonia, y una risa que se alcanzaba a oír desde la banqueta cuando estaba de buenas. Vivía con su hermana, Yolanda, en un departamento rentado a 10 minutos de ahí, en Ciudad Satélite. Había llegado a vivir ahí hacía 4 años, después de separarse de un primer marido en Toluca, del que prefería no hablar con nadie. Trabajaba turnos partidos en el Oxxo, unos días de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otros de 2 de la tarde a 10 de la noche. Le gustaba cantar bajito mientras acomodaba los refrigeradores y guardaba, debajo de la caja registradora, una libreta donde apuntaba lo que lograba ahorrar cada quincena para, algún día, poner su propio changarro de ropa. Rogelio y Lupita tenían 2 hijos ya grandes. El mayor, Ismael, trabajaba en una maquiladora en Toluca y subía a la colonia cada 15 días con su esposa y su niña de 2 años. El menor, Josué, llevaba año y medio dado de alta en la Marina, destacamentado en Veracruz, y solo hablaba con sus papás los domingos, por videollamada, con la señal cortándose cada tanto por la mala cobertura de la parte alta de la loma. Nadie en Loma Antigua sabía todavía que esas 3 vidas ya se habían empezado a enredar. Yolanda fue la única que llegó a notar, meses antes de que ocurriera todo esto, que su hermana andaba distinta. La veía sonreír sola viendo el teléfono, guardar el aparato de golpe cuando ella entraba al cuarto, salir los jueves arreglada de una manera que no tenía nada que ver con un turno normal en el Oxxo. Le preguntó una vez, directamente, si andaba con alguien. Norma le contestó que no, entre risas, y cambió el tema tan rápido que Yolanda prefirió no insistir. Después de todo lo que pasó, esa fue una de las cosas que más le costó perdonarse, no haber insistido esa tarde. Al principio fue nada. Un café que Rogelio empezó a comprar en el Oxxo antes de su turno, cuando antes se lo hacía Lupita en la casa. Una plática que se alargaba 2 minutos, luego 5, luego 15, mientras la combi esperaba con el motor prendido y los pasajeros adentro viendo el reloj. Con el tiempo esos minutos se convirtieron en una rutina que nadie más veía. Un café antes de las 6 de la mañana, una sonrisa que se sostenía un poco más de lo necesario, un par de mensajes de buenos días que ya no tenían nada que ver con el trabajo. Ninguno de los dos le puso nombre a eso al principio. Simplemente empezó a ocurrir todos los días, un poquito más. La primera vez que se vieron fuera del Oxxo fue en un motel sobre la carretera a Naucalpan, un miércoles por la tarde, con la ruta cubierta por Filiberto bajo el pretexto de una cita médica. Después de esa tarde ya no hubo manera de que las cosas regresaran a como eran antes. Después empezaron los detalles que solo se notan cuando ya es demasiado tarde para no notarlos. Rogelio empezó a bañarse antes de llegar a la casa. Decía que en la base de la ruta ya habían puesto regaderas, que ya no aguantaba el sudor del día.
Lupita no dijo nada. Se guardó la pregunta. Empezó a cargar el teléfono con la pantalla hacia abajo. Siempre. En la mesa, en el buró, hasta en el brazo del sillón viendo la novela. Antes no le importaba que se lo agarraran los nietos para jugar. Ahora lo agarraba de inmediato si alguien se acercaba. Las rutas empezaron a tardar más. 20 minutos, media hora, sin ninguna razón que se pudiera explicar con tráfico ni con clima. Doña Trini fue la primera en decir algo, como quien no quiere la cosa, un martes de tianguis, mientras escogía jitomates. «Oye, Lupita, ¿y tu Rogelio anda checando algo por allá arriba? Lo he visto parado con la combi cerca del tanque, así, de noche». Lupita se rió, como se ríe uno cuando algo le cae como piedra en el estómago y no quiere que se le note en la cara. «Ha de andar viendo lo de la ruta», dijo. Pero esa noche, mientras cosía un dobladillo bajo la luz de su lámpara, se quedó pensando en eso más tiempo del que hubiera querido. Empezó a fijarse, no a propósito, al principio. Simplemente su cabeza ya no dejaba de hacer cuentas. Cuentas de horas, de cambios de humor, de mensajes que llegaban al teléfono de Rogelio a las 10 de la noche, cuando ya no había nadie de la ruta despierto para escribirle de trabajo. Un día encontró un recibo doblado en el bolsillo de su pantalón de mezclilla, antes de meterlo a lavar. Era de una tienda de conveniencia. 2 cafés, 2 donas, una hora que no cuadraba con ningún horario de trabajo. Lo guardó sin decir nada. Lo volvió a meter al bolsillo, exactamente donde estaba doblado, como si nunca lo hubiera tocado. Empezó a hacer cuentas de otro tipo, cuentas de dinero. Un día notó que faltaban 300 pesos del gasto de la semana. 300 pesos que Rogelio nunca antes había tocado sin avisarle primero. Otro día, buscando un desarmador en la guantera de la combi, se encontró un frasco de loción que no era la de siempre. Una loción de olor más joven, más caro, de esas que no se compran en la farmacia de la esquina. Le habló por teléfono a su comadre Chelo, la que le ayudaba a repartir la ropa cosida los sábados, y le preguntó, como quien pregunta por preguntar, si a ella también le había tocado ver rara a la gente últimamente. Chelo no entendió bien la pregunta y le contestó con un chisme sobre otra pareja de la colonia. Lupita se quedó con las ganas de decir lo que en realidad quería decir y colgó sintiéndose todavía más sola con lo que traía dentro. Una tarde se armó de valor y marcó al número que más se repetía en el registro de llamadas del teléfono de Rogelio, uno que ya se había aprendido de memoria sin querer aprendérselo. Sonó 2 veces. Colgó antes de que alguien contestara. Se quedó con el aparato en la mano, temblando, sintiéndose ridícula y aterrada al mismo tiempo, sin saber todavía que ese número tenía nombre y que ese nombre era Norma. Otro día, ayudando a Rogelio a sacudir el interior de la combi, encontró un arete pequeño, dorado, atorado entre el asiento del copiloto y la puerta. No era suyo. Lo guardó en la bolsa de su delantal sin decir nada, y esa noche lo escondió en el fondo de su costurero, entre carretes de hilo, como quien guarda una prueba sin saber todavía para qué la va a necesitar. Ya no dormía igual. Se despertaba a medianoche nada más para ver si él estaba a su lado. Escuchaba su respiración, contaba cuánto tardaba en llegar de la cochera al cuarto, cuando decía que iba por agua. Y entonces llegó la madrugada en que Rogelio se quedó dormido con el teléfono en la mano, algo que nunca hacía, y la pantalla se encendió con un mensaje. Eran las 4:17 de la mañana. Lupita estaba despierta, como casi todas las noches ya para entonces, viendo el techo. Escuchó la vibración, ese zumbido corto contra el colchón, y por primera vez en meses el teléfono no estaba boca abajo. Se quedó quieta un momento, escuchando su respiración. Pesada, profunda, de sueño de verdad. Alargó la mano despacio, como quien mueve una pieza de un juego donde ya sabe que va a perder algo, y tomó el teléfono. La pantalla decía, Norma, y debajo, una fotografía. No hizo ruido. No hizo ningún ruido. Se levantó de la cama con el teléfono entre las 2 manos, descalza sobre el piso frío, y se metió al baño. Cerró la puerta sin que el pestillo tronara. Se sentó en la orilla de la tina, bajo la luz amarilla del foco que parpadeaba, y empezó a leer. Meses. Eran meses de mensajes.
Le temblaban las manos tanto que tuvo que apoyar los codos en las rodillas para poder seguir deslizando el dedo por la pantalla. El corazón le latía en los oídos, un golpeteo que le subía por el cuello y le apretaba la garganta. Sintió un frío que le empezó en la nuca y le bajó por toda la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del baño. Vio las fotos. Vio la dirección de un motel sobre la carretera a Naucalpan, guardada como si fuera una nota de compras. Vio la palabra que él le escribía a esa mujer, la misma palabra que hacía 20 años ya no le decía a ella. Se tapó la boca con la mano libre, no por gritar, por no vomitar ahí mismo, en el piso de su propio baño, a las 4:30 de la mañana, con su esposo dormido a 6 metros de distancia, sin saber que su vida entera se le estaba derrumbando encima a su mujer mientras él roncaba. Afuera, algún perro de la calle empezó a ladrar sin razón aparente, y ese ladrido lejano se le quedó grabado para siempre, asociado a ese momento exacto, al frío de la loza bajo sus pies descalzos, al olor a jabón barato que de pronto le pareció insoportable. Se quedó ahí sentada hasta que el cielo, por la ventanita del baño, empezó a ponerse gris. Regresó el teléfono exactamente donde lo había encontrado, boca arriba, como él lo había dejado. Se metió a la cama. No lo tocó. No dijo una sola palabra. Se quedó viendo el techo otra vez y decidió, ahí mismo, que todavía no. Los días que siguieron a esa madrugada, Lupita se convirtió, sin proponérselo, en una espía dentro de su propia casa. Aprendió a leer los mensajes sin tocar la pantalla más de lo necesario, memorizando horarios, memorizando el nombre de la calle que aparecía en la dirección del motel. Un martes, con el pretexto de ir a surtir tela a una mercería de Ciudad Satélite, se subió a un taxi y le pidió al chofer que la dejara media cuadra antes de la glorieta. Desde ahí, escondida detrás de un puesto de periódicos, vio a Rogelio bajarse de la combi, entrar al Oxxo y quedarse platicando con una mujer de cabello rojizo casi 10 minutos, con una familiaridad que no dejaba lugar a ninguna duda. No se acercó, no dijo nada. Regresó a la colonia con la mercería sin comprar y guardó esa imagen junto con todas las demás, esperando el momento en que ya no pudiera seguir guardándolas. Una noche, ya con la sospecha convertida en certeza, se sentó frente a Rogelio en la mesa de la cocina, dispuesta a decírselo todo. Tenía las palabras armadas en la cabeza desde hacía días, pero cuando lo vio llegar tan cansado, quitándose los zapatos con la mirada perdida, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Le sirvió la cena en silencio. Él le dio las gracias sin levantar mucho la vista del plato. Y esa noche, otra vez, Lupita se guardó todo lo que traía adentro, diciéndose que ya encontraría el momento, sin saber que el momento que estaba esperando iba a llegar de una forma que jamás hubiera imaginado. Una tarde, cosiendo junto a su comadre Chelo, estuvo a punto de contarle todo. Tenía las palabras en la punta de la lengua. Incluso alcanzó a decir, fíjate que a mí Rogelio, antes de detenerse en seco, tragarse el resto de la frase, y terminarla con un comentario sin importancia sobre lo caro que estaba subiendo el hilo. Chelo la miró un momento, como si hubiera notado que algo se había quedado a medias, pero no preguntó más. Por las noches se preguntaba qué había hecho mal, si había sido ella la que dejó de arreglarse, la que dejó de tener ganas de platicar después de tantos años de rutina, aunque en el fondo sabía que esas preguntas no le iban a devolver nada de lo que ya sentía perdido. Norma Duarte llevaba 3 meses insistiéndole a Rogelio que ya no aguantaba. No aguantaba las citas cortas, los mensajes borrados, los domingos que él nunca tenía, porque el domingo era de la familia. No aguantaba enterarse de los cumpleaños de los hijos de él por terceras personas, mientras a ella nadie la presentaba en ningún lado. Se lo decía cada vez con más fuerza, que dejara a Lupita, que ya no era una muchachita a la que se le pudiera tener esperando, que si él no hacía algo, ella misma iba a subir un día a esa colonia y le iba a tocar la puerta a su esposa para contarle todo, con nombre y con fecha. Rogelio dejó de dormir bien desde la primera vez que ella dijo eso en serio. Se acostaba junto a Lupita y cerraba los ojos, pero la cabeza no se le apagaba. Le daba vueltas al mismo círculo, una y otra vez, sin salida.
Si dejaba a Norma, ella cumplía la amenaza. Si dejaba a Lupita, perdía 23 años, la casa, a sus hijos, el respeto de toda una colonia que lo conocía desde niño. Si no hacía nada, las dos vidas iban a chocar solas, tarde o temprano, sin que él pudiera decidir cómo ni cuándo. Todo había empezado 8 meses atrás, sin que él lo planeara. Un día de lluvia se había quedado bajo el toldo del Oxxo, esperando a que escampara, y Norma le había convidado un café que después no le quiso cobrar. Después de eso empezó a bajarse de la combi con cualquier pretexto, que si necesitaba cambio, que si se le había acabado el agua, y cada pretexto duraba un poco más que el anterior. Nunca pensó que aquello se le fuera a salir de las manos de esa forma. Para cuando quiso darse cuenta, ya llevaba meses viviendo dos vidas al mismo tiempo, y ya no sabía cómo bajarse de ninguna de las dos sin que se le viniera todo encima. Filiberto, el otro chofer de la base, el que cubría la ruta cuando a Rogelio le tocaba descanso, fue de los primeros en notar el cambio. Lo vio adelgazar en cuestión de semanas. Lo vio quedarse dormido en la banca de la base entre una vuelta y otra, cosa que Rogelio nunca hacía. Un mediodía le preguntó, medio en broma, si andaba enfermo, y Rogelio solo contestó que traía problemas de dinero, aunque los dos, sin decirlo, sabían que ahí había algo más. 2 semanas antes de aquella noche, Norma y Rogelio ya habían tenido una discusión parecida, en la trastienda del Oxxo, en uno de los pocos minutos que tenían a solas. Ella le había dicho, con los ojos llenos de lágrimas que se limpiaba rápido para que no se le notaran al volver al mostrador, que ya estaba cansada de ser un secreto. Él le había prometido que antes de que acabara el año iba a arreglar las cosas, sin decir exactamente qué cosas ni cómo. Ella le había creído esa vez. Fue la última vez que le creyó. Por las noches, cuando por fin lograba dormir un rato, Rogelio empezó a soñar que perdía el control de la combi en plena subida de la loma, que los frenos no respondían y que no había manera de detenerse antes de la curva. Se despertaba siempre en el mismo punto del sueño, con el corazón acelerado, sin poder volver a cerrar los ojos. Empezó a evitar mirar la estampita de la Virgen pegada en el tablero de la combi, la misma frente a la que se persignaba cada mañana desde hacía 24 años. Algunas mañanas ya ni se persignaba, como si de alguna manera absurda eso lo protegiera de tener que pedirle perdón por algo que todavía no había hecho. Empezó a manejar la ruta con la mente en otro lado. Se le pasaban las paradas. Un pasajero tuvo que gritarle 2 veces para que se detuviera en la glorieta. Dejó de comer bien. Lupita, que seguía cosiendo como si no supiera nada, le preguntó una noche si se sentía mal, y él dijo que sí, que del estómago, y ella le sirvió té de manzanilla sin decir una palabra más, con una calma que a él, si hubiera estado poniendo atención, le habría dado miedo. Norma le mandó un mensaje un martes por la tarde que decía que ya se había cansado de esperar. Que el jueves, si él no le daba una respuesta, ella misma iba a subir a Loma Antigua. Rogelio leyó ese mensaje sentado en la combi, parado en la base, con el motor apagado y las manos todavía en el volante. Se quedó ahí 1/4 de hora sin moverse. Esa noche no durmió nada. Se quedó viendo el techo del cuarto, escuchando la respiración de Lupita a su lado, pensando que en algún momento de su vida había dejado de tener control sobre lo que le estaba pasando, y que ya no sabía en qué momento exacto había sido. Para el miércoles ya no comía. Para el jueves en la mañana ya tenía un plan. Le mandó un mensaje a Norma antes de salir con la combi. Le dijo que sí, que hablaran, que esa noche, después de su turno, subiera hasta arriba de la colonia, hasta el terreno baldío cerca del tanque de agua, donde nadie los fuera a ver, que ahí sí le iba a decir la verdad de una vez. Ella contestó con un solo emoji, uno de esos que ya no dicen nada porque se han usado tanto. El jueves por la noche, el cielo sobre Loma Antigua estaba cerrado, sin luna, con esa neblina espesa que sube del cerro cuando va a llover. Rogelio dejó la combi apagada junto al tanque de agua, en el mismo lugar donde doña Trini la había visto meses atrás, y esperó con las manos frías metidas en los bolsillos de la chamarra. Norma llegó caminando desde la glorieta, con el mismo suéter que usaba para el frío del Oxxo, todavía con el olor a café recalentado pegado en la ropa.
Al principio hablaron bajito. Ella le exigía una fecha. Él le pedía tiempo, un poco más de tiempo, la misma palabra que llevaba usando meses. Ella se lo dijo entonces ahí, parada frente al terreno baldío, con la voz ya sin ninguna paciencia. Mañana subo a tu casa, Rogelio. Se lo digo a tu esposa yo misma. Ya no me importa nada. Él sintió que algo se le rompía adentro, algo que llevaba semanas resistiendo sin saberlo. Le agarró el brazo. Ella se soltó de un jalón y le gritó que la dejara en paz, que ya estaba harta de vivir escondida, que era ella la que merecía una vida completa y no las obras de la de otra mujer. El grito se le fue subiendo de volumen. En ese cerro, de noche, cualquier grito viaja más de lo que uno cree. A lo lejos, algún perro empezó a ladrarle a la oscuridad, como si algo en el aire ya hubiera cambiado. Rogelio sintió que las palabras de Norma le caían encima como piedras, una tras otra, sin darle tiempo de pensar en nada más que en la imagen de Lupita abriendo la puerta de la casa al día siguiente para recibir la peor noticia de su vida. Rogelio la agarró del brazo otra vez, con más fuerza, tratando de que se callara, tratando de razonar con ella. Y ella lo empujó con las dos manos en el pecho. Rogelio trastabilló hacia atrás, sintiendo la furia y el miedo mezclarse en el pecho como algo que ya no podía controlar. Norma dio un paso hacia la combi, decidida a irse, a cumplir con lo que había dicho, y en ese último instante alcanzó a gritar el nombre de Lupita hacia la oscuridad del cerro, como una amenaza final. Lo que pasó después ocurrió muy rápido y muy despacio al mismo tiempo, como pasan estas cosas. Un forcejeo entre dos cuerpos en la oscuridad, sin testigos, sin nadie que pudiera detenerlo. Rogelio tenía en la mano una herramienta que cargaba siempre en la combi, guardada bajo el asiento del chofer para emergencias del motor. La usó sin pensar, en el momento exacto en que dejó de pensar del todo. Norma dejó de gritar. El silencio que vino después fue distinto a cualquier silencio que Rogelio hubiera escuchado en su vida. Un silencio que se le metió por los oídos y le llenó el pecho de un peso que no conocía. Se quedó de pie, con las manos temblando, escuchando su propia respiración entrecortada y el viento que movía las hojas de los árboles del baldío. El olor a tierra mojada, a hierba aplastada, se le pegó a la ropa y ya no se le iba a quitar en varios días por más que la lavara. No supo cuánto tiempo se quedó ahí parado, mirando el cuerpo de Norma inmóvil sobre la tierra oscura, con la neblina bajando cada vez más espesa desde el cerro. Cuando por fin se movió, sus manos ya no le respondían bien. Le costó trabajo hasta abrir la puerta de la combi. Manejó de regreso, sin recordar después ninguna parte del trayecto, como si el cuerpo hubiera hecho el camino solo, sin que la mente estuviera presente para guiarlo. Llegó a la casa pasada la 1 de la mañana. Lupita estaba despierta, sentada en la cocina con la luz apagada, como llevaba haciendo desde aquella madrugada del teléfono, esperando sin saber bien qué esperaba. Lo vio entrar por la cochera, vio la tierra en sus zapatos, en las rodillas del pantalón, vio su cara. No dijo nada al principio, solo lo miró, con esa mirada que llevan las mujeres que ya se cansaron de hacerse las que no saben nada. Rogelio se dejó caer en una silla de la cocina y empezó a llorar, un llanto sin control como el de un niño, y entre el llanto le fue diciendo, a pedazos, sin poder armar una frase completa, lo que había pasado arriba, en el baldío, con Norma. Lupita se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados, escuchando cada palabra sin decir una sola. Sintió muchas cosas al mismo tiempo, cosas que no supo nombrar esa noche ni en muchas noches después. Miedo. Un miedo que le apretaba el pecho al pensar en perder la casa, a sus hijos, el apellido, todo lo que había construido durante 23 años de coser bastillas los sábados. Y en algún rincón oscuro de sí misma, algo que no quería reconocer. Un alivio torcido, feo, del que después se avergonzaría de que esa mujer que le había estado destruyendo la vida en silencio ya no existiera. No lo abrazó, no lo consoló. Se limpió las manos en el delantal, aunque no las tenía sucias, y le dijo, con una voz que a Rogelio le pareció la de una desconocida, «Cállate. Deja de llorar y dime exactamente qué hiciste con ella». Lupita se quedó parada un momento frente a la puerta de la cochera, con la pala ya en la mano,
sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría forma de regresar. Pensó en sus hijos, en la casa que habían levantado cuarto por cuarto durante 23 años, en lo que sería de todos ellos si esa noche terminaba de una manera distinta. Apretó la pala con las dos manos y subió detrás de Rogelio hacia el cerro. Cavaron por turnos, sin hablar, mientras la neblina seguía bajando espesa y la tierra húmeda se les pegaba a las botas. El sonido de la pala golpeando la tierra fue, durante esas horas, el único sonido que hubo entre los dos. Cuando terminaron, ya casi amanecía, y un gallo empezó a cantar en algún patio cercano, ajeno por completo a lo que acababa de ocurrir a unos metros de distancia. A las 7 de la mañana, cuando abrió la ferretería de don Anselmo sobre la avenida principal de la colonia, Lupita ya estaba esperando en la puerta. Compró cal, un rollo de plástico grueso, un par de guantes de jardinería. Pagó con su tarjeta de débito porque no traía suficiente efectivo. El empleado le dio el ticket. Ella lo dobló y se lo guardó en la bolsa del delantal, sin pensar, como se guarda cualquier papel sin importancia. Ese ticket se quedó ahí, olvidado, durante semanas. Los días siguientes fueron los más largos que Rogelio y Lupita habían vivido juntos en 23 años de matrimonio. Rogelio manejó la ruta como siempre, subiendo y bajando frente al Oxxo de la Glorieta, mirando de reojo cada vez que pasaba la ventana donde antes estaba Norma acomodando refrescos, atendida ahora por una compañera que no dejaba de revisar su teléfono esperando noticia. Lupita siguió cosiendo bastillas los sábados, atendiendo a las señoras de siempre con las manos firmes, aunque por dentro sintiera que en cualquier momento algo se le iba a quebrar. En la casa casi no hablaban del tema. Una sola vez, la segunda noche, Lupita le preguntó si alguien los había visto subir al baldío. Rogelio dijo que no, que estaba seguro que no, aunque en realidad no estaba seguro de nada. Ella lavó su ropa de esa noche 3 veces, con más jabón del necesario, y aún así sentía que le quedaba pegado el olor a tierra mojada. Dormían dándose la espalda, cada uno viendo hacia su lado del cuarto, escuchando los ruidos de la calle, esperando sin decirlo el momento en que alguien tocara la puerta. Yolanda Duarte tocó a la puerta del Oxxo de la Glorieta al día siguiente por la tarde, preguntando si alguien había visto a su hermana. Norma no había llegado a su turno. No contestaba el teléfono, no había dormido en el departamento. Al principio pensaron que se había ido con algún novio, que ya regresaría. Norma tenía fama entre sus compañeras de tener una relación secreta, alguien casado, aunque ninguna sabía el nombre. Pasaron 2 días, luego 3. Yolanda fue a levantar un reporte de persona desaparecida en el Ministerio Público de Atizapán, esa oficina donde se presentan las denuncias y empiezan las investigaciones. Mandó a imprimir volantes con la foto de Norma sonriendo, el cabello rojizo bien peinado, y los pegó ella misma en los postes de la Glorieta, en la parada de la combi, en la entrada del tianguis. Varias vecinas de Loma Antigua, sin conocer a Norma en persona, se ofrecieron a ayudar a repartir volantes por las calles de arriba, esas mismas calles que unas semanas después iban a resultar tener la respuesta que nadie quería encontrar. Los agentes empezaron por lo normal: revisar el teléfono de Norma, hablar con sus compañeras del Oxxo, tocar puertas en el edificio donde vivía. Entraron al departamento que compartía con Yolanda con una orden del Ministerio Público. Revisaron su ropa, su libreta de ahorros que guardaba debajo de la caja registradora, las fotos de su teléfono, una vez que los peritos lograron desbloquearlo. Encontraron conversaciones borradas que un especialista logró recuperar, suficientes para confirmar que Norma sí tenía una relación con un hombre casado, aunque en esas primeras conversaciones su nombre completo nunca aparecía escrito, solo un apodo cariñoso que por el momento no le servía de mucho a la investigación. Nadie sabía nada con certeza. Solo rumores de un hombre casado, mayor que ella, que a veces la esperaba en una combi cerca de la Glorieta. Los días pasaron sin que apareciera ninguna pista sólida. La colonia empezó a hablar. En el tianguis de los martes ya no se hablaba de otra cosa.
Un grupo de vecinos, encabezado por el párroco de San Isidro, organizó una búsqueda por su cuenta durante un fin de semana, revisando barrancas y terrenos baldíos de la parte alta con palos y linternas, sin encontrar nada todavía. Doña Trini participó en esa búsqueda, caminando más despacio que los demás, apoyada en un bastón, sin imaginar que la respuesta llevaba semanas enterrada a unas cuantas calles de su propia casa. Una semana después de la desaparición, un grupo de binomios caninos de la Fiscalía subió a revisar el terreno baldío cerca del tanque de agua, después de que varios vecinos mencionaran que ahí solían juntarse los muchachos los fines de semana y que convenía revisar la zona. El perro marcó un punto cerca de la malla que separa el baldío de la barranca. Ahí encontraron los restos de Norma Duarte, enterrados a poca profundidad, cubiertos con cal y con el mismo plástico grueso que alguien había comprado semanas atrás en la ferretería de don Anselmo. La noticia corrió por la colonia antes de que la Fiscalía la hiciera oficial. Para el mediodía ya no se hablaba de otra cosa ni en la fila del Oxxo ni en la explanada de la parroquia. La investigación avanzó por donde suelen avanzar estos casos ahora, por el teléfono. Los agentes solicitaron a la compañía telefónica el registro de las últimas antenas donde el teléfono de Norma había hecho contacto antes de apagarse para siempre. La última señal ubicaba el aparato en la parte alta de Loma Antigua, cerca del tanque de agua, un jueves por la noche. Eso no encajaba con nada de lo que sus compañeras sabían de su rutina. Norma nunca subía hasta allá. Un agente empezó a preguntar en la colonia quién vivía o trabajaba cerca de esa zona. Ahí volvió a aparecer, sin que nadie lo buscara, el nombre de doña Trini y su historia de la combi estacionada de noche, con las luces apagadas, meses atrás. El mismo agente que tocó su puerta aquella tarde, libreta en mano, le pidió que le contara con calma lo que había visto. Doña Trini, sentada en su sala con el retrato de su esposo difunto sobre la televisión, le describió la combi apagada cerca del tanque de agua, las luces apagadas, el motor todavía tronando al enfriarse. El agente le preguntó la fecha exacta. Ella no la recordaba con precisión, pero sí recordaba que había sido una noche fría, de esas en que la neblina baja más espesa de lo normal. Ojalá hubiera dicho algo antes, le dijo la señora, ya para despedirlo. A lo mejor esa muchacha seguiría viva. El agente no le contestó nada. Cerró la libreta y se despidió con un simple gracias, porque no había ninguna respuesta que le pudiera quitar a esa señora el peso que ya se le había instalado en el pecho. Y ahí volvió a aparecer también el nombre de Rogelio Fuentes, el chofer de la Ruta 24, que subía y bajaba por esa misma calle 14 horas al día. Revisaron los movimientos bancarios asociados al domicilio, algo que se hace de rutina cuando ya hay un sospechoso claro. Encontraron un cargo, pagado con tarjeta de débito, en la ferretería de don Anselmo, la mañana después de que la señal del teléfono de Norma se apagara para siempre. Cal, plástico, guantes. La tarjeta estaba a nombre de Guadalupe Reyes Solís. Los agentes fueron primero por Rogelio. Llegaron una mañana a la base de la ruta, antes de que arrancara la combi, cuando todavía revisaba el aceite del motor con las manos manchadas de grasa. Los otros choferes se quedaron viendo desde sus unidades, sin bajarse, sin decir nada, mientras dos agentes se le acercaban y le pedían que los acompañara. Rogelio no opuso resistencia. Se limpió las manos en un trapo que traía en el bolsillo trasero, como si todavía hubiera algo que limpiar, y subió a la patrulla sin decir una palabra. Lo llevaron a las oficinas de la Fiscalía en un cuarto con luz blanca de esas que zumban despacio, una mesa metálica y un ventilador viejo que giraba sin refrescar nada. El agente que llevaba el caso, uno llamado Nazario Cos, se sentó frente a él con una carpeta delgada y una paciencia que Rogelio no esperaba. Sobre la mesa había solo un vaso de agua que nadie había tocado y un reloj de pared que marcaba mal los minutos, atrasado casi 10 respecto al teléfono que le habían quitado a Rogelio en la entrada. ¿Conoce a Norma Angélica Duarte Campos?, le preguntó el agente Cos, sin levantar la vista de sus papeles, de vista nomás. Trabaja en el Oxxo de la Glorieta, contestó Rogelio, con la voz más firme de lo que sentía por dentro, nada más de vista, nada más.
El agente asintió despacio, como quien anota algo que ya sabía que iba a escuchar, y le preguntó por sus horarios de la semana en que Norma desapareció. Rogelio contestó con la ruta de siempre, sin variaciones, como quien ya se había aprendido la respuesta de memoria antes de que se la preguntaran. Le preguntaron por su relación con Norma otra vez, de un modo distinto. Lo negó. Le preguntaron por la combi, por la madrugada en que se apagó la señal del teléfono cerca del tanque de agua. Lo negó otra vez, con la voz ya menos firme. El agente Cos dejó la carpeta cerrada sobre la mesa un buen rato, sin abrirla, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Después la abrió, sacó una sola hoja y la puso frente a Rogelio. Era la copia del ticket de la ferretería. «Explíqueme esto», le dijo el agente, sin levantar la voz. «Explíqueme por qué su esposa compró cal y plástico la misma mañana en que la señal del teléfono de Norma Duarte desapareció a 3 calles de su casa». Rogelio se quedó viendo el papel. Le empezaron a temblar las manos sobre la mesa metálica. Trató de decir algo, una explicación, cualquier cosa, y no le salió nada. Se le quebró la voz antes de que pudiera formar la primera palabra. Bajó la cabeza. Cuando por fin habló, ya no pudo parar. Contó lo del baldío, lo del forcejeo, lo que hizo con la herramienta que cargaba bajo el asiento. Contó que había llegado a la casa esa noche y que Lupita lo había visto entrar cubierto de tierra. Contó lo que Lupita le dijo esa madrugada, con esa voz que él nunca le había escuchado antes. Contó lo de la pala, lo del pico, lo de la ferretería. El agente Cos no dijo una palabra mientras Rogelio hablaba, solo escribía. Guadalupe Reyes fue detenida esa misma tarde, en su cuartito de costura, con una bastilla a medio coser todavía sobre la máquina. La sentaron en la misma sala de luz blanca donde antes había estado Rogelio. El ventilador seguía girando sin refrescar nada. Al principio Lupita no dijo una palabra. Se quedó con las manos cruzadas sobre la mesa, las manos manchadas de tiza azul que ya nunca se le quitaba del todo, mirando un punto fijo en la pared de enfrente. El agente Cos le puso delante el mismo ticket de la ferretería. Su esposo ya nos contó todo. Señora Reyes, le dijo, sin rodeos, nos falta que usted nos diga, con sus propias palabras, qué hizo esa mañana. Lupita cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no parecía tener fuerzas para seguir callando, lo que hace una cuando le toca escoger entre proteger a su familia o hacer lo correcto, dijo, con la voz baja pero sin temblar. Yo escogí a mi familia, ya sé que escogí mal. El agente Cos le preguntó, casi con curiosidad genuina, si en algún momento había pensado en llamar a la policía esa misma madrugada, antes de subir al baldío con la pala. Lupita se quedó callada un largo rato antes de contestar. Lo pensé. No más que ya para entonces, la que estaba muerta ya no iba a regresar por llamar. Y lo que yo tenía enfrente todavía se podía salvar, o eso creí. El agente escribió esa respuesta tal cual se la dijeron, sin cambiar una palabra. Contó lo del teléfono aquella madrugada de meses atrás, lo que sintió al ver a Rogelio entrar por la cochera cubierto de tierra. Contó lo de la cal, lo de los guantes, lo del plástico, lo de la ferretería de don Anselmo, abriendo apenas a las 7. No lloró mientras lo contaba. Eso fue, para el agente Cos, lo que más se le quedó grabado de todo el caso, que lo dijera todo con la misma calma con la que hubiera dictado una receta de cocina. A Rogelio se le acusó de homicidio calificado, que en palabras simples quiere decir que el crimen no fue un accidente, ni algo que pasó sin pensarlo, sino algo que se preparó, aunque haya sido con pocas horas de anticipación, con la intención clara de causar la muerte. A Lupita se le acusó de encubrimiento, que quiere decir ayudar a esconder un delito después de que ya ocurrió, aunque no se haya participado directamente en el momento del crimen. El juicio duró meses. Los vecinos de Loma Antigua llenaron las bancas de la sala varias veces, sobre todo el día que declaró Yolanda, la hermana de Norma, con la voz quebrada, pidiendo que alguien le explicara por qué nadie había avisado antes, por qué nadie había dicho nada de la combi estacionada de noche cerca del tanque de agua. Filiberto también declaró. Contó, con la gorra entre las manos, lo del adelgazamiento de Rogelio, lo de quedarse dormido en la banca de la base, lo de aquel mediodía en que le preguntó si andaba enfermo,
Dijo que en ese entonces pensó que era nomás cansancio del trabajo y que nunca se imaginó que detrás de esa cara de cansancio hubiera algo así. Doña Trini no tuvo que declarar, pero fue a sentarse a las bancas del público casi todos los días que pudo, con su rosario entre las manos, sin decirle a nadie por qué sentía que tenía que estar ahí. El día que el juez leyó la sentencia, la sala estaba llena hasta el pasillo. Rogelio escuchó con la cabeza agachada, sin levantar la vista ni una sola vez. Lupita, sentada varias filas atrás porque ya llevaban meses separados por el proceso, sí levantó la vista, y por un momento sus ojos se cruzaron con los de él antes de que los custodios se lo llevaran por la puerta lateral. A Rogelio le dictaron una sentencia de 34 años. A Lupita, 8 años, por su participación después del crimen. El día de la sentencia, Ismael, el hijo mayor, no pudo entrar a la sala. Se quedó afuera del juzgado, sentado en una banca, con su esposa y su niña de 2 años, incapaz de escuchar de la voz de un juez la palabra que iba a definir el resto de la vida de sus padres. Josué pidió permiso en la Marina y no se lo dieron a tiempo. Se enteró de la sentencia por una llamada de su hermano, parado en un pasillo del destacamento en Veracruz, con la señal cortándose cada tanto, igual que en las videollamadas de los domingos. Yolanda salió del juzgado esa tarde sin decirle una palabra a los reporteros que esperaban afuera. Dicen los que la vieron que se detuvo un momento en la puerta, miró hacia el cerro donde queda Loma Antigua, y después subió a un taxi sin voltear otra vez. Rogelio cumple su condena en un penal del Estado de México, donde, según cuentan quienes lo han visitado, ya casi no habla con nadie. Lupita, en un penal distinto para mujeres, se ganó fama entre las internas por coser y remendar la ropa de quien se lo pidiera, el mismo oficio que la sostuvo toda la vida, ahora del otro lado de una reja. Ismael visita a su papá cada 2 meses, el tiempo que le alcanza el permiso en la maquiladora. A su mamá la visita más seguido, aunque nunca ha logrado preguntarle de frente lo único que de verdad quiere saber. Sí, de haber podido regresar el tiempo a esa madrugada del teléfono, hubiera decidido distinto. Yolanda dejó el departamento que compartía con su hermana, apenas pudo pagar la renta de otro lugar más chico, sola. Guardó la libreta de ahorros de Norma, la de las anotaciones para el changarro que nunca llegó a abrir, en una caja que no ha vuelto a abrir desde entonces. La casa de la familia Fuenterreyes se quedó vacía varios meses, con las cortinas cerradas, hasta que uno de los hijos, el que trabajaba en Toluca, regresó a venderla. Ya no quiso quedarse a vivir ahí. La Ruta 24 la maneja ahora un muchacho de 20 y tantos años que ni siquiera sabe por qué algunas señoras de la colonia lo miran raro cuando se estaciona cerca del tanque de agua. Doña Trini sigue viviendo en la misma casa, con la misma ventana hacia la calle Prolongación Morelos. Dice que ya no se asoma de noche, aunque no pueda dormir. Dice que prefiere no ver nada más. Filiberto sigue trabajando en la base de la ruta, aunque ya nunca vuelve a cubrir turnos extra, sin preguntar antes a quién está cubriendo y por qué. Dice que todavía se le queda pensando, algunas noches en aquel mediodía en que le preguntó a Rogelio si andaba enfermo, y en la respuesta que le dio, y en todo lo que esa respuesta no le decía. Las compañeras de Norma en el Oxxo tardaron meses en volver a sentirse tranquilas atendiendo el turno de la noche. Alguna pidió cambio de sucursal. La cajera que la sustituyó nunca preguntó los detalles completos del caso, aunque terminó por aprendérselos de memoria de tanto que se los contaban los clientes que paraban solo para hablar de eso. El terreno baldío cerca del tanque de agua sigue ahí, cercado ahora con una malla ciclónica que puso el municipio, con un letrero descolorido que nadie lee. En el tianguis de los martes todavía se habla del caso, aunque cada vez menos. Las señoras que hacían fila los sábados para que Lupita les cosiera las bastillas, ahora le llevan la ropa a otra costurera, 2 calles abajo, y pocas veces mencionan por qué. Los niños de la secundaria a los que Rogelio dejaba subir sin pagar ahora, le pagan religiosamente al muchacho nuevo de la Ruta 24, sin saber la historia completa de por qué ya no está el chofer de la cicatriz en la ceja. La última vez que alguien vio con vida a Norma Duarte fue esa noche, cerrando el Oxxo de la Glorieta.
Guardó el dinero de la caja, apagó las luces del refrigerador de las bebidas y se despidió de su compañera del turno de la noche con la misma risa de siempre, esa que se oía desde la banqueta. Antes de salir había atendido a un último cliente, un muchacho que solo compró un refresco y unas papas, y con el que se rió de una broma tan tonta que ni ella misma hubiera podido explicar después por qué le había dado tanta risa. Se puso el suéter, se acomodó el cabello rojizo frente al espejo pequeño detrás del mostrador y salió a la calle. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a Rogelio, confirmando que ya iba para allá, que lo veía arriba, en el lugar de siempre. Guardó el teléfono en la bolsa del suéter y caminó hacia la subida, hacia la neblina que ya empezaba a bajar del cerro, sin saber que esa era la última calle que iba a caminar en su vida. Sus pasos se fueron perdiendo calle arriba, entre el ladrido lejano de algún perro y el zumbido parejo de un poste de luz que llevaba semanas fundiéndose y apagándose por ratos. Nadie la vio doblar la última esquina. Ahí termina lo que se pudo reconstruir de esa noche. Si esta historia te dejó con ese nudo en el estómago que no se quita fácil, cuéntamelo en los comentarios. Hay muchas historias más como esta, de gente común, en colonias como la tuya, que todavía están esperando ser contadas.